Gloria a Dios. Mateo 14, 29 dice así: y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Dios añada bendición a su palabra y nos hable esta tarde. El camino sobre las aguas. El camino sobre las aguas. Hemos venido presentando una serie de sermones, iniciando por Jesús de Nazaret, para luego extendernos a su círculo más cercano, el más íntimo, su madre, su mejor amigo, y ahora nos detendremos a recibir todo cuanto Dios quiera compartirnos de uno que fue sin duda la mano derecha del maestro. Simón, hermano de Andrés, hijo de Jonás, sin mayor letra que la de un judío común y corriente. No pertenecía a ningún círculo social de influencia, no pertenecía a ningún círculo de influencia, de poder, de presión social, de toma de decisión. Era una persona sencilla, común, corriente. No formaba parte de la cúpula religiosa. Lejos estaba Pedro de formar parte de la cúpula religiosa, ni le interesaba, hay que decirlo. No tenía la mayor ecuanimidad, no era el hombre más ecuánime, el más tranquilo. Me gusta la historia de Pedro porque es tan común como cualquiera de nosotros. Creo que Pedro es un cristiano muy sincero, sin muchas poses que buscar. Me gusta Pedro por eso, bastante. No tenía la mayor ecuanimidad, no era el más tranquilo de todos, no lo era. Ni tampoco tenía la mejor madurez emocional que no la tenía. En el momento inicial de su vida, de la cual sabemos, no la tenía. Y tiempo después tampoco. Pero era una persona sencilla. Y qué especial el mensaje de Jesús para la gente sencilla. Un hombre de pueblo. ¿Cuántos son de pueblo aquí? ¿Cuántos son el pueblo aquí? Aleluya. Valiente. Conocedor del mar y de sus desafíos. Fíjese el mérito. Todo aquello, pero era conocedor del mar y de sus desafíos. Estaba siempre ocupado. Dios no llama a nadie ocioso. De oficio era pescador y tenía su propia barca. Tenía su propio negocio. Cuidado. Tenía su propia barca. También era socio del apóstol Juan y hermano de Santiago. Sobre el mar de Galilea, Simón ensayaba de manera ordinaria, tosca, brusca, común, como cualquiera, pero ensayaba el liderazgo que luego desarrollaría bajo la formación de su maestro. Ahí lo ensayaba, ahí en el oficio humilde que tú te desempeñas, ahí ensayas quizá el propósito, muy probablemente el propósito de Dios para tu vida. La gran historia de su pueblo registraba ya episodios memorables en que las aguas del Mar Rojo o del Jordán abrieron paso al pueblo de Israel, a hombres de Dios, y el arca del pacto también, porque así lo dispuso una y otra vez el creador de los cielos, la tierra y el amo de la naturaleza. Con ese se encontraría Pedro, con el amo de la naturaleza, entre otras cosas, el amo de la naturaleza, de las leyes naturales. Sin embargo, Simón, el pescador humilde, habría de tener una experiencia sobrenatural que jamás nadie tuvo. El hombre pescador, sencillo, impulsivo, desafiante a veces, ese tendría una experiencia que jamás nadie tuvo en la historia de la humanidad. Al menos que lo registre la Escritura, nadie habría tenido esa experiencia antes. El Señor de la naturaleza, el que estableció las leyes naturales, su Señor le permitiría disfrutar de un inolvidable, un privilegiado, un increíble camino sobre las aguas. Aleluya. ¿Cuándo fue llamado? Para llegar hasta allí, hasta aquel camino sobre las aguas. ¿Cuándo y cómo fue llamado Pedro? Fue llamado en un día de frustración. Cuidado, que en el día de mayor calamidad, en ese día puede llegar Jesús. Y te recuerdo, en ese día está presente Jesús. Y te recuerdo, en ese día
te será revelado Jesús y el Espíritu Santo. En el día de mayor calamidad, de mayor frustración, de mayor desmotivación, de mayor impotencia, de mayor preocupación, de mayor agotamiento, irritación. Figúrese usted, mala noche, hambre, sueño, a nadie le sacan la mejor sonrisa. Estamos hablando de un cristiano auténtico y sincero. Seguramente estaba también irritado. Como el sol que agota y te quema y te asfixia y te hace transpirar un sudor que parece de cerdo. Así estaba él agotado, tan humano como nosotros. Tan humano como nosotros. Ese día, justo en ese momento, llegó el maestro para asignarle una nueva tarea. Wow. Parecería difícil, ¿verdad? Una nueva tarea justo allí en donde se emplearon todas las estrategias aprendidas como hombre de mar. Porque de las dos barcas, aunque él era socio, él era el jefe. Donde se acabaron todas las fuerzas, en el mismo sitio en el que el razonamiento me dice que ya no debo continuar. Allí donde ya yo entiendo que no debo seguir, que ya terminé, que cerré el ciclo, que culminé, que finiquité. Ariel. Allí en ese lugar en donde di la milla extra y quizá un poco más, mis hombres y yo, toda la noche, en donde ya me rendí. Estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Qué bueno que hay todavía una generación sedienta. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, la de Pedro, la de Juan, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Ya estaban limpiando, estaban barriendo porque terminaron de hacer la jornada, la labor, ya estaban recogiendo. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó porque Jesús es un caballero. Es el amo del universo, el dueño de todo, el amo de la humanidad, pero le rogó. Jesús ruega. Tenemos mucho que aprender de la caballerosidad de Jesús. Nosotros como cristianos debemos ser un poquito más educados que el resto, ¿verdad? Debemos tener un poquito más de atención, de detalle. Jesús le rogó, entendiendo su humanidad agotada, extinguida su energía, Jesús le rogó como un caballero, porque lo dice Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo, porque es un caballero, el caballero de la cruz. Le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Una escena maravillosa. Netflix no la puede reconstruir, no la puede. Quizás Hollywood se acerque un poco. Jesús ruega que vuelva en la barca de Pedro hacia lo profundo y se sienta el maestro a enseñar a la multitud que está en la orilla, sin megáfono, sin amplificación. Excelente, maravilloso, impresionante, admirable, qué bonito. Así le rogó, y como bueno, yo terminé de trabajar, pero él viene a hacer otra cosa. Y yo soy un creyente judío sin mucha cultura, que digamos, pero yo sé y conozco lo básico de la ley. Pues claro, ni modo, que me traigan esta bendición, pues yo así lo quiero. Ven ahora, que me fue muy mal. Hazlo aquí, por supuesto que sí, ¿verdad? Y además con ese detalle que tienes, con esa forma, con tanta educación, con tanta cortesía, claro que sí. Y más que te conozco, y más de lo que vas a hablar, por supuesto que sí. Así fue, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, sigue aún más allá y echad todos, tú, tu gente, las dos barcas, vuestras redes al agua para pescar. Respondiendo Simón: bueno, ya está hablando de lo que hemos venido haciendo y lo que me tiene a mí decidido a regresar a mi casa ahora. Toda la noche hemos estado trabajando. El pescador, el dueño de esta barca, el jefe de la otra, hemos estado pescando de lo que sabemos toda la noche. Ya no me queda fuerza para continuar, pero ya que tú has sido tan cortés, con la cortesía se consigue mucho, ya que tú has sido tan amable, ya que tu mensaje ha sido tan hermoso, ya que la gente te sigue,
ya que eres esa persona tan especial, voy a echar la red en tu palabra. Hasta ese momento, que sepamos, no había habido ningún milagro importante, trascendente de Jesús. Estamos hablando de un maestro que está enseñando a la multitud y es suficiente mérito, pero alguna obra sobrenatural que hiciera que Pedro bogara nuevamente más adentro después de una noche de trabajo, no lo conocemos. Hasta ese momento en que Mateo, el evangelista Mateo, relata esta historia. En tu palabra dice, vamos a echar la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. En ese momento, el que conocía del mar fue sustituido como jefe de aquella embarcación. El amo y señor y creador de la naturaleza, con su posición y su poder, le hizo entender a aquel pescador que había uno que sabía pescar más que él, porque era el dueño de todo lo que existe. Oh, gloria a Dios. Fue derribado en su propia barca. Fue sometido a la obediencia en su propio terreno. Fue impresionado, fue impactado, fue alcanzado por el poder de Jesús de Nazaret. Y aquella obediencia desde cero, desde el suelo, sin tener fuerzas, hizo que recibiera una paga como no imaginaba por recibir en su barca al maestro que enseñaba a la multitud. Aleluya. Apláudalo libremente. Oh, gloria, qué maravilloso. Pedro cayó de rodillas, fue derribado en su propia barca. Hay alguien que sabe más que yo aquí. Hay alguien que sabe más que tú de tu negocio aquí. Hay alguien que sabe más que tú de tu trabajo aquí. Hay alguien que sabe más que yo de lo que hago. Apenas aprendo, él lo sabe todo. Fue derribado en su propia barca, cayó, no pudo sostenerse en pie. Su ímpetu tuvo que ser derribado por aquella proeza, aquella maravilla, desde la frustración hasta el milagro. Es una escena en que fue tocado, que no podría olvidar jamás, diciendo, le dijo al Señor, apártate de mí, es demasiado para mí. Yo soy un hombre pecador, yo no merezco que tú hagas tanto en mi barca. No me lo merezco por haberte recibido. Porque la pesca que habían hecho, y por esa pesca el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban en él. No había manera en que aquello sucediera. Desde el razonamiento humano, desde la experiencia del pescador, del dueño de la barca, del socio de la otra, no había manera en que aquello pudiera suceder. No había manera. Y asimismo Jacobo y Juan en la otra barca también fueron atravesados en sus almas por aquella hazaña, por aquella proeza. Derribado en su propia barca, postrado en su propia embarcación, en el terreno en el cual era líder, en el cual era jefe. Bendito sea Dios. Allí, en ese mismo escenario, le fue asignada todavía una tarea mayor, su propósito. El llamado de Dios siempre nos conducirá hacia un crecimiento mayor del que jamás imaginamos. Hay quienes se resisten mucho al llamado, no me excluyo, pero lo que Dios tiene para ti, lo que Dios tiene para mí, superará tus expectativas, superará tus metas y te dará una gratificación mayor que la que cualquier actividad. No hay nadie que habiendo dejadolo todo se quede sin su recompensa. 100 veces más. Y en el siglo venidero la vida eterna. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, porque desde ahora serás un pescador de hombres. Tu oficio humilde, que te convertía de todas maneras en un líder, porque no hay que tener un oficio demasiado rebuscado, una posición de demasiado repunte para que seas un líder. En esta actividad sencilla, los indígenas vivían de la caza y de la pesca. Pues Pedro vivía de la pesca. Ayer un líder tenía su propia embarcación. Es tener la visión en lo simple y ver los detalles. Él era un líder allí, tenía una barca allí, tenía la sociedad con Juan, otra barca, era un hombre de experiencia.
Pero Jesús le asignó una tarea mayor. Ya no serás pescador de estos pececillos, sino que serás un pescador de hombres. ¿Pero qué es esto? ¿Y cómo se hace eso? Serás un pescador de hombres. Bueno, lo que diga este hombre que ha hecho esto en mi barca, así sea, aunque no lo entienda. Aunque no lo entienda, ya estoy postrado de todas maneras. Aunque no lo entienda. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, asumiendo su nueva tarea, le siguieron. No había más nada que hacer después de aquello, ¿verdad? Dejándolo todo, agotaron aquella tarea de bogar mar adentro. Pero dejándolo todo, como él recibió una nueva tarea, le siguió. Aleluya. Luego vinieron tantos episodios, no podríamos compartir aquí completamente la vida de Pedro. Juan dijo que no podría escribir todo sobre el Evangelio y sobre Jesús en un solo libro. Nosotros no podríamos hablar de Pedro, que fue grande por su sumisión a Jesús, en media hora. No podríamos hacerlo, pero debemos citar algunos hechos en los cuales Pedro estuvo de frente, tan cercano y tan impactado por los milagros y la enseñanza de Jesús, que lo hicieron definitivamente ser otro hombre. Se apartó Jesús en una barca una vez a un lugar desierto. Y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Wow, qué liderazgo. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, seguimos en Mateo 14, ahora versículo 15, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y ahora ya pasó el tiempo de que estén con nosotros, la hora ya es pasada. Despide la multitud para que se vayan por las aldeas y compren algo para comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ya llenó la barca de peces, hacía no sé qué tiempo, quizá poco tiempo. Ahora les dice: dadles vosotros de comer. Aquel milagro que cambió su vida en aquel instante quizá no se recordaba, quizá no estaba tan fresco en la memoria. Es que la multiplicación, el milagro de la multiplicación se avecinaba. Aquello fue desde cero, ahora es desde 7 y 5, desde 7 pececillos, 5 panecillos. Ellos dijeron: no tenemos sino 5 panes, me equivoqué, 5 panes y 2 peces, desde 7. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, da gracias por lo poco, porque puede ser mucho. Ahorita, ya mismo, ya mismo. Levantando lo poquito que tenía, aleluya, dio gracias. Da siempre gracias. Demos siempre gracias. Dio gracias. Luego de la gente sentada sobre la hierba, actuando en la fe de su Padre. Y luego de aquello entonces los partió, dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. No sabemos cómo ocurrió aquello. La ciencia no podría explicarlo jamás. Si usted se lo cuenta a alguien que no cree, o a alguien que crea poco, lo dirá: ¿y tú crees en esas fantasías? No te basta con las historias de Disney. ¿Tú crees en ese cuento? Aparecerá algún atrevido que le diga en su cara: ¿y tú estás creyendo en eso, mi hijo? Qué tonto. Qué ingenuo. Nosotros lo creemos y lo sabemos por la fe. Y comieron todos y lo sabemos por la fe. Y se saciaron y lo sabemos por la fe. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. La abundancia de Dios es plena para ti, para tu vida, para tu familia. Reciba esta palabra de expansión que Dios te da esta tarde. Aleluya. Es para ti, aleluya. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Ahí, a seguidas. Inmediatamente después de este escenario, Pedro es movido hacia su escenario de mayor crecimiento. Ya tenemos un encuentro con Jesús que es histórico, que es para la historia. No recuerdo que alguien haya sido llamado en el Nuevo Testamento con semejante hecho de poder. Pablo fue derribado, quedó ciego,
y le dijo, tú vas a padecer. Pero Pedro vio el poder de Dios sobre la naturaleza en presencia de muchos otros y recibió una bendición inmensa. Luego de este milagro de la multiplicación, que se registra más de uno de multiplicación de alimentos en las Escrituras, luego de ello, seguimos en Mateo 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, siempre cerca de la multitud, siempre cerca de la gente. Que luego la fama, que luego la popularidad no haga que el escudero no deje que la gente se me pegue, que la gente se me acerque, que la gente se me acerque. Gloria a Dios. Despedida la multitud, entonces subió al monte a orar para dar la gloria a Dios por aquello, y cuando llegó la noche estaba allí solo. No temas nunca estar a solas con tu Dios. No hay mejor compañía. Siempre es bueno algún momento de soledad, de intimidad, y necesario con tu Dios. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Tocará recorrer caminos contrarios, de vientos contrarios. Mas él, a la cuarta vigilia de la noche, muy oscuro, ya nada se veía, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Lo entendemos y lo sabemos por la fe. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, nunca antes visto, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Me salió muerto. Eso seguramente dicen así en otros países, ¿verdad que sí? Es lo mismo, ¿verdad? Una creencia popular que eso es generalizado. Me salió muerto. Me va a comer el cuco. ¿Y qué es esto, Dios mío, Padre Santo? Si lo que hacemos es hacer cosas buenas, ¿cómo me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? Es para asustarse, ¿no? Es para asustar. Es que no había habido antecedente. Cuando el hombre de Dios va a pasar, cuando el pueblo va a pasar, sea Eliseo cuando toca las aguas y Elías antes las aguas del Jordán, el agua se divide en dos y el hombre de Dios pasa. Si el pueblo de Israel va a cruzar porque tiene que cruzar para sobrevivir el Mar Rojo, pues el hombre de Dios, Moisés, con su vara toca el agua y el agua se divide. Entonces viene este hombre caminando sobre el mar. Es que no hay antecedente de ello, es que no ha pasado antes. En medio de la oscuridad, con su propia luz, caminaba sobre las aguas, la luz del mundo. ¡Wow! Tenían miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. En medio de la dificultad y de tu mayor problema, en medio de la tormenta, Jesús está allí y te dice, no temas, yo soy, no temas. No lo entiendes, yo tampoco. ¿Por qué me pasa? ¿Y cuál es el propósito? ¿Por qué a mí? ¿Cómo sucede? Jesús está allí, aunque no lo puedas ver, aunque su aparición y su voz pues no te explique, no te comparta las razones de su propósito. Pero enseguida, luego de aquello, entonces Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Es una tormenta y lo mío es el mar. Bueno, todos estamos asustados, quizás yo un poquito menos, porque las he pasado mal. Bueno, a ver, esto es nuevo para mí también. Si eres tú, que yo vaya. Ahí está, hay un nuevo desafío frente al mar. Hay un nuevo desafío en el mar para Pedro. Hay una oportunidad de crecimiento que él no iba a desaprovechar, porque el ímpetu que lo hacía un ser humano común y corriente, ese era el ímpetu y la energía de su liderazgo. Si eres tú, que yo vaya, no me lo pierdo. No me pierdo ese desafío ahora, esta enseñanza, esa escuela que me quieres dar sobre el mar. No me la pierdo. Si eres tú, que yo vaya. Esta tormenta yo me la sé. Ya yo me sé esto. Ya yo me sé este tipo de evento. Ya yo he lidiado un montón con esto. Hay una novedad aquí y eres tú. Y si eres tú, que yo ande sobre el mar como tú. En mi historia judía no ha habido un episodio como este. ¿Cómo que tú caminas sobre el mar? Si tú quisieras, caminas entre las aguas y se hace un camino en medio del mar. ¿Cómo es eso? Porque la fe vence al miedo. No es que no tengas miedo alguna vez. Es que la fe te hará luchar contra el miedo, te hará resistir al miedo y entonces vencerás sobre el miedo. Desafía al miedo, acepta el desafío, enfrenta el desafío y vence en el desafío. Pero si es Jesús quien envía,
Si es Jesús quien llama. Aleluya. La fe se arriesga entonces para vencer el miedo y se lanza. Él dijo, ven, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Está siendo Pedro promovido a otro nivel. Está compartiendo una experiencia con Jesús que ningún judío en el pasado habría vivido. Escúchelo bien, este hombre humilde, pescador de poca letra, sin pertenecer a ninguna cúpula religiosa, ni de poder, ni de influencia, está experimentando un evento como nunca nadie vivió. Ni Moisés, ni David, ni ningún patriarca jamás vivió aquello. Él no se lo iba a perder. Caminaba Pedro sobre las aguas. Si luego se hundía, olvide que Pedro caminó sobre las aguas junto a Jesús. No olvide que Pedro caminó sobre las aguas junto a Jesús. La fe es perseverante y confía. Al ver que el fuerte viento prevalecía, tuvo miedo, se desconectó de aquel que lo invitó a caminar, que lo hacía vivir aquello, se desconectó y comenzó a hundirse, porque a veces la prueba es posible que te atribule. Jesús dijo, es imposible que no lleguen los tropiezos. No te autoflageles tanto cuando te equivocas. Jesús dijo, es imposible. Seamos más humanos como Pedro. Es imposible que no vengan los tropiezos. No aspires a tener un liderazgo perfecto, porque es imposible que no vengan los tropiezos. No aspires a proyectarte el más santo de todos, entre todos, porque no hay aquel que no tropiece. Jesús lo dijo. Entonces Pedro se hundía también. Humanicemos la historia de Pedro. Pedro se hundía, era demasiado para un mortal como él. Se hundía Pedro, como quizás usted de repente agobiado, o como quizás yo, porque es para todos, en medio de la prueba no sé hacia dónde caminar y me achico palo, eso es mexicano, ¿verdad? Como que me pongo más chiquitito y como que no sé cómo es y me turbo y me aflijo. Así se hundía Pedro, así se hundía. Luego de aquello tan especial, se hundía, miró hacia el entorno, se distrajo porque el problema que había en el entorno sí que era grande y él sabía enfrentarlo desde la barca, no saliendo de ella. Era un terreno nuevo, era una nueva revelación, estaba siendo promovido y en tu promoción es posible que en algún momento lo pases mal, porque las promociones no son como chuparse un bombón, ¿verdad? Que no, pues no me quedas. El crecimiento duele, científicamente comprobado, el crecimiento duele. Entonces él se hundía. Humanicemos la historia de Pedro, ¿verdad? Humanicemos su historia. Se hundía y dio voces, ni modo, ¿verdad? Señor, sálvame. Si tú eres el Señor, y eso era suficiente, que tú reconozcas el señorío de Jesús mientras te hundes. Que tú reconozcas que Jesús es el Señor mientras tu barca se hunde, mientras tu vida es afligida, mientras sientes temor. Que tú reconozcas el señorío de Jesús es suficiente. Señor, sálvame. La fe es dependiente y crece por eso. Al momento Jesús extendiendo la mano no se dilató. Él volvió a mirar a Jesús. Luego de distraerse volvió a mirar a Jesús y dijo, sálvame, sálvame, la fuente de aquel milagro. Y Jesús extendió su mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Claro que tienes poca. Esto es para que tengas más. Esto es para que tengas más. ¿No ves que lo estabas haciendo, mi hijo? No lo veas solamente como una reprensión. ¿Quién vivió esa experiencia sino Pedro junto a Jesús? No lo va a leer, al menos en esta Biblia. No sé si en los Macabeos, si en los apócrifos, no lo creo. No lo creo. Hay hasta una obra hermosísima de Jesús en una pintura inmensa. Perdóneme que no cite el autor, el artista, perdóneme. Tendiendo la mano a Pedro de las aguas. Es un evento memorable para recordar.
Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Tu proceso tiene un tiempo de caducidad. Tu prueba tiene un tiempo de caducidad. No será para siempre. Llegará el momento en que las olas se calmen a la voz de Jesús. En ese momento recibió la revelación. La revelación. Todos los que estaban en la barca vieron y adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Luego de soportado el proceso, luego de soportada la prueba, entonces tú dirás, tú sabrás, estarás más firme en tu convicción y mucha gente se afianzará y dirá, wow, le sirve a un Dios verdadero. Gloria a Dios. Al Hijo del Dios viviente, por si no queda claro, Jesús está nuevamente, estamos ahora en Mateo 15, Mateo 16, cerquita. Jesús en medio de un camino le dice, le hace una pregunta. Porque sí, la cuestión es perseverar en el proceso. En cualquier momento llegará la proclamación o la promoción por la que te esfuerzas, o la posición a la que nunca aspiraste. En cualquier momento, en medio de una conversación aparentemente común, Jesús le preguntaba a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Por si no queda claro. Ustedes me lo dijeron hace poquito, pero ¿y por ahí qué se dice? ¿Qué dice la gente de mí? Parece una conversación ordinaria, común, el día a día, ¿verdad? Tu día a día está en manos de Dios, porque tu vida es de Dios. En lo ordinario, en la rutina del día a día, Dios quiere revelársete. Dios te quiere sorprender, quiere irrumpir con una proeza. Dios siempre está pendiente. Sus planes son mayores que los nuestros. Aunque tú no estés aquí en ese momento y si estás allí, es posible que allí Dios lo haga y Dios lo quiere hacer allí. ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos, Juan el Bautista, dijeron, Elías, Jeremías, algún profeta. ¿Y ustedes recuerdan quién me dijeron que yo soy? ¿Y ustedes quiénes dicen que yo soy? Me dijeron algo en la barca hace unos días. A ver si se acuerdan. A ver qué memoria tienen o se olvidan los milagros. A ver. Pedro le dijo, bueno, el que me salvó mientras yo me hundía, el que me hizo caminar sobre el mar, yo le dije algo que le voy a repetir. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres. El nombre de Pedro, el bautismo de Pedro, la promoción definitiva de Simón a la piedra, a Pedro. Bienaventurado tú eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No eres capaz de olvidarlo. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta revelación edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa verdad de que Jesús es el Señor. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Dios te respalda allí donde estás. Dios respalda tu palabra allí donde estás. Siempre que hables a través de la clave, de la llave que es Jesús. Tienes la llave en tu mano, el nombre de Jesús. Tienes la llave en tu mano, el nombre de Jesús. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mandó a sus discípulos discreción. Por eso Pedro, aún no del todo formado, contaba todavía con sus recursos cuando Jesús fue entregado. Tenía el llamado, estaba siendo procesado, tenía la revelación, pero todavía su discipulado no terminaba y contaba con sus recursos. Vamos a ver, todavía siendo cristianos maduros queremos contar con nuestros recursos, con nuestras fuerzas, muchísimas veces. Y Pedro no fue la excepción. En el momento de la traición hizo lo que sabía y tomó la espada. Su humanidad lo venció para cumplir su palabra. Él dijo, si todos se van yo no me voy. Lo intentó con sus recursos, con su fuerza, con su vigor, con lo que sabía. Pero no es como yo quiera, no es con espada, es con el Espíritu, ¿verdad? Pero eso viene siendo revelado después. Entonces él tomó lo que sabía y tiró. No crea que fue por la oreja, tan cerca del cuello, de la cabeza. No crea que fue así. Le estaban quitando y el hombre que él amaba, el que lo estaba haciendo crecer como nunca, estaba siendo traicionado y entregado por uno del grupo. Una traición tan dolorosa, tan lacerante, tan agobiante, un momento tan triste.
Y él se estaba durmiendo. Se pone de pie. Yo prometí algo. Y esta es la persona que me está haciendo a mí crecer hacia mi propósito. Y eso es lo que habría hecho mucha gente de aquí, ¿eh? Humanicemos la vida de Pedro. Humanicemos esta. No, no es lo que debemos, pero seamos sinceros. ¿Eh? Seamos sinceros. Hizo lo que iba a hacer, lo que había prometido, pero no era esa la manera, ni era ese el propósito. Eso fue lo que pasó. Y por eso entonces, luego le seguía de lejos, porque lo intentó a su manera no era. Y Jesús estaba entregando como le había dicho. ¿Qué le queda a él? Si le cortó la oreja a un hombre de confianza del sacerdote, pues estar escondido de lejitos, porque él sabe revelarse, todavía no sabe entregarse. Luego lo habría de aprender, pero todavía no sabe entregarse. Lo que sabe es enfrentarse, rebelarse, luchar contra el mar, luchar contra aquel, el ímpetu, ¿verdad? La energía vital de un hombre quizá común, por supuesto que sí. Le seguía de lejos en el patio. Cuando se enteró de la resurrección de Jesús, corrió primero que Juan, pero Juan era más joven y llegó primero. Pedro entró al sepulcro, entró y miró aquello y miró lo otro, miró el manto envuelto, miró cada cosa y sintió alegría, llegó corriendo. Pedro llegó corriendo al sepulcro, lo miró todo y se llevó aquella impresión, y quizás fue trasladado en su mente aquellas enseñanzas de que el hombre habría de ser entregado, pero volvería a la vida luego del tercer día. Luego de la resurrección, Jesús, según hemos estudiado, se encontró con Pedro. Pedro volvió a ver a Jesús en un nuevo escenario de pesca. Estaba de mañana, alguien venía caminando por la orilla y le dijo si tenían que comer. Ellos no tenían nada aún. Volvió a decirles ese personaje, como le digo usted a decir a Jesús, ese personaje, ellos no sabían quién era, pues lancen de nuevo las redes del otro lado. Y ante el nuevo milagro de otra pesca milagrosa, claro, sus ojos fueron abiertos y corrieron hacia él. Y Jesús le había preparado algo para comer. Jesús quiere prepararte la mesa para que tú disfrutes con él sentado. Jesús tenía pescado, tenía pan, y allí estuvieron. Y luego le preguntó, luego de aquella degustación, Dios quiere sentarse a la mesa con nosotros y permitirnos degustar su manjar, el que prepara para nosotros, y luego conversar con nosotros, darnos una terapia. Simón Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Simón Pedro, aquí vamos a leerlo textual. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta entonces mis corderos. Volvió a decirle, estamos en San Juan 21. San Juan 21. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Primero corderos, luego ovejas. Hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Hay de todo. Primero ovejitas, luego corderos, que son un poquito más inquietos, ¿verdad? La gente que es de campo aquí, que sabe de rebaño. Primero ovejas y también corderos, porque hay de todo en la viña del Señor. Habemos cacones, hay de todo. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondiendo, Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces mi corazón, sabes que te amo. Jesús le dijo por tercera vez, apacienta mis ovejas, como si fuese la tercera restitución por haber negado a Jesús 3 veces como fue profetizado. Él no iba a actuar de otra manera. Además de que le había cortado la oreja a un hombre, Jesús dijo, me vas a negar 3 veces. Iba a ser de esa manera. Iba a ser de esa manera y no de otra, pero aquí fue restituido. Aquí fue restituido. Cuando eras más joven te ceñías, te preparabas tú elegías hacia dónde ibas, hacia qué mar navegabas, te ibas a donde querías más. Cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te se llevará a donde no quieras. Vas a aprender a ser entregado y no rebelde.
entregado a sufrir el evangelio y no a rebelarte contra tu propósito. Eso le está diciendo a él. Esto dijo, dando a entender, lo dice ahora Juan, con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Estás restituido. Te sané, te curé. Levanté tu moral ante todos. Sígueme. Nuevamente, Dios te da una segunda oportunidad. Dios te da una tercera oportunidad. Dios no te desecha como los hombres a la primera, a la segunda. Dios sigue contigo. Jesús te da una segunda oportunidad. Es el Dios de las oportunidades. Es el de aquella fórmula que le dijo a los discípulos 70 veces 7. Él sabe hacerlo más. Él sabe hacerlo más. Por eso Pedro, luego de aquello, entonces vio cumplida la profecía de que sería un pescador de hombres. Y luego del Pentecostés, entonces, ante una gran multitud, logró una pesca milagrosa. Y la primera predicación de aquel ya Pedro discursista fue de 3,000 personas se integraron a la fe gracias a la predicación poderosa y llena del Espíritu de Pedro, que pescaba antes algunos pececillos en el mar de Galilea y ahora en un escenario especial lleno del poder de Dios, atrae por el Espíritu a las multitudes. Aquel hombre iletrado atrae a las multitudes y hace crecer vertiginosamente la iglesia, así, ¡puf! Primer mensaje, 3,000. En el segundo hubo 5,000 testigos y muchos creyeron. Increíble el crecimiento de Pedro en 3 años. Perdónele que se hundiera un poquito en el agua, por favor. Perdónele la oreja de Malco llevada, que Jesús se la repuso de todas maneras. Perdonémosle un poquito todo aquello. Qué ser humano, qué grandeza, la obra de Dios en Pedro. Aleluya. No importa si eres un hombre humilde o una mujer sencilla. Si tu preparación es escasa o si eres alguien de negocios como Pedro, que también lo fue. Debo recordarte que hay promesas para ti también, aunque ahora no las veas. Dios quiere darte mucho más sin importar cuál sea ahora tu tormenta. Dios quiere hacerte caminar sobre las aguas, elevarte a un nivel que no imaginas y prosperar tus caminos. Que no te distraigan los problemas. Es posible que sean el camino a tu promoción. Miremos a Cristo en medio del mar de la prueba. Si ya lo has hecho todo para lidiar con esa situación, recuerda que Él tiene una pesca milagrosa también para ti. Quiere que alcances el propósito que tiene para ti y que seas testigo de sus maravillas. Multiplicar tus panes y tus peces. Que camines sobre el mar de tus preocupaciones y angustias, mirando fijamente a Él resucitado en la cruz y luego resucitado. Si alguna vez te falta la fe, Él está ahí para socorrerte, no para juzgarte. Lánzate como Pedro, camina, confía, persevera en tu llamado. Resiste la tormenta, porque vas a recibir la revelación del propósito divino y su mayor bendición. Sigue a Jesús, mantén los ojos en Él. Si le fallas, Él seguirá fiel y dispuesto a restaurarte. Ese es el evangelio que está escrito. Ese es el evangelio que está escrito, no el del juicio. Arrepiéntete. Solamente hay que arrepentirse. Pero no solamente el infierno, el evangelio. Él está ahí para restaurarte, para continuar de la mano contigo hasta establecerte en la posición que te ha prometido. Dios no olvida sus promesas. Hasta elevarte de pescador en el mar de Galilea a pescador de hombres y pastor de sus ovejas. Que nada te distraiga del camino de tu crecimiento, que el temor no te haga olvidar sus promesas y la fidelidad y el amor compasivo de tu Señor. Aleluya.